a todos los colegas de Colombia y toda Latinoamérica. Bienvenidos a este proceso que nos va a permitir hoy compartir las inquietudes técnicas que tenemos alrededor de un proceso que involucra el análisis de la norma o el adendo de la norma de la NIF 16. Todo este análisis que hemos hecho para ustedes tiene como propósito ambientarlos y compartir algunas ideas y precisiones que hasta ahora tenemos del análisis de la norma. Hemos tomado el referente y el borrador que hay hasta ahora con todas las sugerencias, los análisis que ha hecho el IASB, y para ustedes indudablemente este análisis va a ser hecho por uno de nuestros colegas vinculado a la compañía en el área de IFRS, Omar Benítez. Él es especialista del área de IFRS y tiene una experiencia muy importante en el proceso de implementación, análisis y consultoría en los temas de IFRS. Espero disfruten esta charla, pero también espero que todos ustedes estén bien en su casa manejando este proceso de confinamiento que nos da la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos que antes, la verdad, nos distraíamos por la ejecución del trabajo del día a día. Bienvenidos, Omar, es tu campo, bienvenido a este proceso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Diego, no sé si ponemos un segundo, probamos un segundo la cámara para presentarme simplemente o... Ok, dale clic. Solamente en cuestión de segundos. ¿Si está rodando o está congelada? Está congelada. Sí, bueno, no sé cuál será la razón. Bueno, de todas maneras me presento. La persona que están viendo ahí congelada soy yo. Mi nombre es Omar Benítez y soy quien los va a acompañar durante esta hora en este tema novedoso. Entonces, bueno, creo que tengo un poquito de problema con la cámara. No me está como funcionando como quisiera, entonces será apagarla para que pueda rodar con más fluidez la transmisión, ¿sí? Y bueno, nuevamente buenos días a todos. Lo que buscaba era que por la cámara se identificaran con mi rostro, con mi cara, y vieran que realmente soy yo la persona que les está hablando, que los va a acompañar en esta hora de charla de este tema novedoso que es la propuesta a esta modificación o enmienda que el Consejo, que el BOAR, los 14 miembros han concedido llevar a cabo para dar un alivio a los arrendatarios, ¿sí? Vamos a abordar más a fondo este tema. Entonces es un tema bastante nuevo, bastante novedoso. Todavía hasta la semana pasada, el día viernes 15 de mayo, hubo una deliberación en el Consejo y ya vamos a hablar de esto también más adelante y se espera que esta enmienda, esta modificación que nació como una propuesta, un sponsor draft, el 24 de abril sea ya definitiva a finales del mes de mayo. Como les decía, mi nombre es Omar Benítez Aníbal, la persona que ven allí. Profesor del área de IFRS de Grant Thornton, Colombia. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos planteados para este tema? Inicialmente, un primer objetivo que es abordar el proyecto de norma a la IFRS 16, el estándar de arrendamientos. Un segundo objetivo es hablar sobre el expediente práctico a la NIF 16, que es el principal cambio que trae esta modificación, que trae esta enmienda. Un tercer objetivo que es el efecto sobre la información proporcionada a los usuarios de los estados financieros. Información a revelar. Cuarto objetivo, un requisito que exige la propuesta de borrador de esta enmienda. Y en quinto lugar,
mirar un poco cómo es la fecha de vigencia y la transición a la NIF 16. Prácticamente considero que acá es donde está centrado todo este sponsor draft, todo este borrador, esta propuesta de enmienda del BOAR, del IASB. Y es lo que quiero abordar con ustedes en cuanto al conocimiento que tengo y la experiencia implementando el IFRS 16 y este tema apasionante que ha surgido ahora con una enmienda, un proyecto, un borrador. Vamos a navegar un segundo por la enmienda al estándar, como algo muy general. El objetivo que trae esta enmienda, que trae esta propuesta de modificación, es proporcionar, como ya decía al inicio, a los arrendatarios un expediente práctico, ¿sí? Una exención opcional, un alivio durante todo este tiempo de pandemia de COVID-19. Y a la vez les permite continuar, y que le permita continuar a su vez proporcionar información útil sobre sus arrendamientos a los usuarios de los estados financieros. Hay unas definiciones claves que abordaremos más adelante, leasing concession, rent holiday y rent reduction, que es, digamos, también el corazón de todo este tema de concesiones de alquiler, del concepto de concesiones de alquiler o de esta enmienda relacionada con concesiones de alquiler. Entonces, vamos, digamos, al contexto actual en el mundo. ¿Cómo es el impacto de estas concesiones de alquiler y las modificaciones de arrendamiento que se pueden estar observando, que se van a observar en los estados financieros? El brote de COVID-19 que ha desencadenado en una pandemia global, afectando significativamente a las empresas. Las empresas han tenido que cerrar sus oficinas, han tenido que cerrar sus tiendas, centros comerciales, aeropuertos, por instrucciones del gobierno, ¿sí? Por instrucciones del gobierno respecto al aislamiento que se ha originado y que ha causado que muchas compañías y muchos negocios puedan continuar operando de forma normal. Esto resulta, o lo que ha resultado, estas instrucciones del gobierno, este confinamiento, este aislamiento, y que no ha permitido que las compañías y negocios puedan continuar operando de forma normal, ha llevado o ha conllevado a resultados en una reducción significativa de los ingresos y de la entrada de efectivo o incluso en lo absoluto. Y como resultado de todo esto, entonces las compañías están buscando formas de reducir los costos de donde puedan hacerlo, ¿sí? Entonces es importante destacar que uno de los costos fijos más importantes para muchas compañías, para muchos negocios, es el pago de arrendamientos, el pago de alquileres, no solo de sus instalaciones físicas, sino también podrían ser temas de alquileres de vehículos o temas de alquileres de equipos necesarios para poder operar el negocio. En ese sentido, tenemos que el Consejo, el BOAR, en respuesta a este tema de la pandemia, del brote de coronavirus, de COVID-19, el Consejo, el IASB, planea, fíjense lo que estoy diciendo, planea enmendar el estándar NIF 16, el estándar IFRS 16 de arrendamiento, para permitir que los arrendatarios no contabilicen, y escúchenme lo que estoy comentando, no contabilicen las concesiones de alquiler, es decir, rent concession, como modificaciones de arrendamientos en el año 2020. Sí, son consecuencia directa de lo que es todo este tema de pandemia de COVID-19 y así lo vamos a ver más adelante cuando sigamos abordando, pero ya está establecido en el párrafo 46b de esta enmienda. Es decir, si las concesiones de alquiler, rent concession, surgen, ¿sí? Estas concesiones directamente de un tema de COVID-19 y cumplen con ciertas condiciones que se hayan
o se encuentran demarcadas, como ya bien lo he dicho, en el 46B de la enmienda, el arrendatario podrá optar por este expediente práctico. ¿Y esto qué ha sido? Esto ha sido una respuesta práctica, una respuesta a las condiciones actuales y a mi juicio, el Consejo, el IASB ha avanzado o está avanzando con este tema que se ha presentado para la aplicación del estándar NIS 16 cuando se están otorgando concesiones de alquiler y más en volúmenes por la cantidad de contratos celebrados de arrendamiento que pueda tener un arrendatario. Me parece a mí, en mi juicio, que el Consejo ha avanzado lo más rápido, lo más pronto posible para que estas compañías o las empresas puedan aprovechar este recurso práctico en su estado financiero de 2020. Digamos entonces que este cambio se está haciendo a la NIS 16, este cambio se está haciendo al IFRS 16, es debido al tema de pandemia de COVID-19. ¿Y esto por qué razón? Para seguir contextualizando este contexto global. Por la razón de que cualquier inconveniente encontrado en estos momentos debido al tema de pandemia de COVID-19 se sumaría a ese trabajo que se está llevando a cabo actualmente en la implementación del nuevo modelo de contabilidad del arrendamiento según este nuevo estándar NIS 16, que recordemos que este es su primer año, ¿no? Este es el primer año de implementación. Y lo digo también con mucha certeza porque hasta hace poco, hasta hace como un mes atrás, todavía uno de nuestros clientes, obviamente un monstruo financiero, estábamos todavía con casa matriz afinando, ajustando temas de todo este tema de la implementación de la NIS 16 en sus contratos de arrendamiento. Entonces, por eso yo decía hace unos segundos, cualquier inconveniente encontrado hoy en día debido al tema de COVID-19, lo que haría es se sumaría a ese trabajo que se está llevando actualmente en la implementación de este nuevo modelo de arrendamiento de contabilidad bajo el estándar NIS 16. Por lo que entonces este cambio que está proponiendo el Consejo, el BOAR, el IASB provisional en la norma NIS 16, se lleva a cabo con la intención precisamente de eliminar cualquier problema que pueda afectar la aplicación del estándar NIS 16, proporcionando grandes concesiones en alquileres como resultado directo de la crisis de coronavirus durante el periodo 2020. Entonces es importante este contexto actual mencionarlo para comprender por qué el Consejo ha decidido, planea o ha decidido poner esta propuesta para enmendar el estándar NIS 16. ¿Cuál es el problema o cuál es el cuál es el problema o cuál es el asunto? Digámoslo así, que muchos arrendadores en todo el mundo han proporcionado o se espera que proporcionen condiciones de alquiler, vuelvo y digo, rent concession, a arrendatarios como alivio a la crisis. Dichas concesiones de alquiler son particularmente frecuentes para los arrendamientos de propiedades minoristas. Por ejemplo, varios minoristas buscan reducciones en los alquileres de bienes inmuebles y pueden surgir problemas similares en otros contratos de arrendamiento. Como lo mencioné ahorita, puede ser temas de vehículos, puede ser temas de otros equipos. Y en algunos casos, estas concesiones de alquiler son alentadas o requeridas por los gobiernos o autoridades o las mismas autoridades jurisdiccionales. Entonces, en el mundo ha habido ya noticias de grandes minoristas que buscan el aplazamiento o la exención del alquiler, entiéndase de la renta, hasta que mejore el escenario de consumo. Entonces, las empresas de todas las industrias, incluso el sector aeronáutico, también es uno de los que se ha visto afectado, han tenido problemas para pagar el alquiler o han elegido incluso saltarse los pagos de alquiler para poder aumentar la liquidez a medida que los bloqueos relacionados con COVID-19 se consumen sus ingresos.
Entonces, veamos un caso actual del mundo para que refleja esto que acabo de mencionar en el slide anterior, y es el caso de GAC, de la compañía GAC, un minorista muy grande, ¿no? Que todos conocemos, la marca GAC. Por ejemplo, GAC dijo hace poco, ahorita, con este tema de COVID-19, que omitió los pagos de alquiler de abril, del mes de abril, por eso digo hace poco, eso fue hace un mes atrás, por un total aproximadamente de 115 millones de dólares en Norteamérica, donde el minorista cerró sus tiendas hace más de un mes debido a la pandemia de COVID-19. La compañía dijo que está negociando con los propietarios, es decir, con los arrendadores, para modificar los términos del arrendamiento, o en algunos casos incluso rescindir los arrendamientos y cerrar permanentemente, posiblemente, alguna de sus tiendas. Esto lo ha dicho GAC, ¿sí? El 6 de mayo, ya en el actual mes, la compañía GAC anunciaba que reabriría tal vez hasta 800 tiendas a finales de este mes de mayo, a medida que se vaya congelando todo el tema del brote de COVID-19. Al igual que muchas compañías como GAC cerró sus tiendas en medio de los mandatos de que todas las empresas deben cumplir con instrucciones de aislamiento, excepto las más esenciales, ¿no? Debiendo hacer entonces para ello esto con el fin, perdón, de ayudar, debiendo hacerlo GAC, con el fin de ayudar a frenar la propagación de este brote de coronavirus. Entonces, fíjense que obviamente también vale la pena mencionar que el cuerpo o el organismo de reglas o estándares contables norteamericanos en los Estados Unidos, el FASB, también en abril ha emitido algo similar como lo que planea hacer el IASB, porque el IASB todavía, digamos, no ha salido emitido, aunque ya va a salir, pero el FASB ya también realizó una serie emitió, mejor dicho, un documento relacionado también con concesiones de alquiler para ayudar a su compañía a abordar este tema bajo las reglas norteamericanas de FASB. Allá el ASC 842 y el ASC 840. Definiciones. Entonces vamos a abordar unas definiciones en la traducción original del estándar, de la enmienda, del borrador, del proyecto, uno encuentra ciertas palabras como, en un segundo, uno encuentra ciertas palabras como rent concession, entonces voy a comenzar por la primera, que es leasing concession. Leasing concession o concesiones menores no son más que concesiones de alquiler, rent concession, como aparece en la traducción original de la propuesta, que pueden ser de varias formas y pueden incluir reducciones de alquiler únicas. Entonces en la traducción original me aparece rent reduction, exenciones de alquiler, rent waiver, o aplazamiento de pagos de arrendamiento, periodos de gracia, rent holiday, ¿no? Algo así sería. Entonces, veamos ahora rent holiday o periodo de gracia. No es más que eso, ¿no? Un periodo de gracia en inglés es una concesión especial del arrendador al arrendatario para una demora en el pago de los arrendamientos por un determinado periodo de tiempo sin que el arrendatario sea penalizado por el atraso en el pago. Eso sería rent holiday o periodo de gracia. Y es una de las concesiones de alquiler o forma de concesiones de alquiler o forma de rent concession, ¿sí? Y está también dentro de esas formas de concesiones de alquiler o de rent concession, está rent reduction. Es decir, son reducciones
en la contraprestación, es decir, los pagos. La contraprestación no es más que pago, entonces hay una reducción ahí en los pagos. Entonces, tres definiciones claves que aparecen, o tres palabras que hemos querido definir que aparecen clave en la propuesta o enmienda. Ya me voy a la otra diapositiva. Entonces, sucede lo siguiente. Hablemos ahora de NIS 16, arrendamiento, concesiones de alquiler, derechos exigibles. Y esto me parece importante antes de abordar los esquemas o los diagramas que he traído, ¿sí? Vamos a ver también un caso sencillo más adelante. Entonces, vuelvo y digo, concesiones de alquiler, derechos exigibles. Resulta que las concesiones de alquiler pueden tomar la forma de renta exenta o reducida por un periodo de tiempo. Y según la NIS 16, el impacto contable de las concesiones de alquiler depende de si los cambios se basan o no en los derechos exigibles que el arrendatario tiene en virtud del contrato de arrendamiento o de ley. Ya vamos a mirar eso con el esquema. Y miremos ahora entonces cuando las concesiones de alquiler no se basan en derechos exigibles. Entonces, las NIS consideran que las concesiones de alquiler que no se basan en derechos exigibles u otros cambios en los términos del contrato, como la reducción del tamaño del espacio arrendado o incluso la rescisión, las NIS lo consideran modificaciones. Lo consideran modificaciones a ese contrato de arrendamiento. Y las modificaciones se contabilizan como acuerdos separados, párrafo 44, ahí se lo estoy anotando, o la continuación de acuerdos ya existentes, párrafo 45. ¿Sí? Entonces, las modificaciones se contabilizan o como un nuevo acuerdo separado, párrafo 44, o la continuación de acuerdos existentes, párrafo 45. Entonces, esto es importante a la luz de lo que voy a explicar en este momento, y vuelvo y digo, esto es un tema novedoso, entonces voy a ir despacio para que pueda ser comprensible lo que quiero transmitir. Entonces, como ya he dicho y ya he mostrado, según la NIC, el impacto contable de las concesiones de alquiler depende, y lo decíamos ahorita, depende, acá decíamos, depende de si se basan o no en derechos exigibles. Eso es lo que voy a explicar ahora con este esquema. Entonces, depende de si los derechos y obligaciones son exigibles. ¿Sí? Entonces, partamos con la primera pregunta. El arrendatario, tenemos acá en este esquema, que el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión. Esa es la primera pregunta. ¿El arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión? Entonces, dame un segundo. El arrendatario tiene el derecho a decidir la concesión. ¿Sí? Vuelvo, ya volví con ustedes. Entonces, inicialmente, si no tiene el derecho a exigir la concesión. ¿Sí? Si el arrendatario no tiene el derecho a exigir la concesión, entonces, ¿qué resulta? Revisamos si la concesión que se le va a otorgar, porque como él no tiene el derecho a exigir la concesión, entonces revisamos si la concesión que se le va a otorgar, llámese periodo de gracia, llámese diferimiento del pago, llámese suspensión del pago, si esta concesión cambia el alcance, ¿sí? O la contraprestación, es decir, los pagos del arrendamiento. Y si los cambia, entonces tenemos que se contabiliza este arrendamiento como si fuese una modificación del arrendamiento.
Entonces, vuelvo y digo, primera pregunta, ¿el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión? Si el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión, en este caso, si no lo tiene, perdón, si no tiene el derecho a exigir la concesión, entonces revisamos si la concesión cambia el alcance o la contraprestación, es decir, los pagos del arrendamiento. Y si esta concesión cambia el alcance o los pagos del arrendamiento, entonces tenemos que contabilizar el arrendamiento como si fuese una modificación de arrendamiento. ¿Sí? Ese en primer lugar. Como si fuese una modificación de arrendamiento, como si fuese un nuevo contrato de arrendamiento. Ahora, si el arrendatario, hacemos la pregunta, si el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión, si sí la tiene, entonces abordamos la siguiente característica. Se han modificado otros términos y condiciones, además de lo que sería el alcance o la contraprestación, entiéndase, el pago. Entonces, volvemos a lo mismo. Si la respuesta es que sí, es decir, que sí se han modificado otros términos y otras condiciones adicionales a lo que sería el alcance o el pago, se trata entonces, nuevamente, aquí está la flechita, apuntada ya, se trata entonces como una modificación de arrendamiento. Si la respuesta es no, si la respuesta es no, es decir, que no se modifican otros términos y condiciones del contrato original, ¿sí? Además de lo que sería la contraprestación, es decir, el pago o el alcance, entonces se va a tratar como si fuese un arrendamiento original, como que si no se presentaron cambios y la variación de esos pagos se va a tratar, me dice la propuesta de enmienda, como un pago variable, que puede ser, ese pago variable puede ser menor, ¿sí? De esto es lo que se trata el proyecto, de esto es lo que se trata la enmienda que está proponiendo el Consejo, el IASB, en el expediente práctico como conclusión. Entonces, al inicio lo que hay que hacer este análisis, ¿no? Los derechos y obligaciones, si son exigibles, y si no lo son, entonces esa concesión que le voy a otorgar, me voy por acá por el diagramita, si cambia el alcance, la concesión que le voy a otorgar, si cambia el alcance, o la contraprestación, entiéndase los pagos del arrendamiento, ¿sí? Entonces, el arrendatario tiene el derecho a exigir, ¿sí o no? No lo tiene, entonces la concesión que le voy a otorgar cambia el alcance, cambia la contraprestación del arrendamiento. Si lo cambia, se contabiliza como concesión, se contabiliza la concesión como una modificación de arrendamiento, ¿sí? Si los cambia. Entonces, vuelvo y digo, de esto es lo que se trata el proyecto, ¿sí? De ese borrador de enmienda. Entonces, vamos al expediente práctico como conclusión de esto. Y vamos al otro esquema, porque hay otro esquema, ¿sí? Por abordar. Entonces, el expediente práctico propuesto por el Consejo, por el BOA, permitirá a los arrendatarios que son parte de una concesión relacionada con COVID-19 hacer una elección, fíjense, una elección para no evaluar si la concesión es una modificación de arrendamiento. Y este recurso práctico se dice que salvaría a los arrendatarios de evaluar cada contrato de forma individual para determinar lo que acabo de explicar ahorita en ese esquema, si existen derechos exigibles y en su lugar aplicar el párrafo 38, que también es lo que he concluido ahorita en el otro esquema, ese párrafo 38 de la NI 16, me habla de contabilizar la concesión de alquiler como si fuese un pago variable, ¿sí? Entonces, por eso era importante este esquema. Los derechos y obligaciones exigibles. Son exigibles, y lo veíamos acá, ¿no? También me voy a volver, disculpen, me voy a volver un momento hasta acá atrás. Son
exigibles, acá está. Y si no lo son exigibles, entonces también hablábamos de que si no se basan en derecho exigible u otros cambios del término del contrato, lo voy a tratar como me dice el párrafo 38 de la NIS 16 como un pago variable. Entonces es importante la comprensión de todo este esquema que al final es la conclusión de todo este proyecto de enmienda. Contabilizar la concesión de alquiler como parte de un contrato original, ¿sí? Y tratar entonces esa variación como un pago variable que puede ser menor de acuerdo a lo que está en el párrafo 38 de la NIS 16. Es lo que estamos hablando acá. Entonces, esta elección propuesta, ahora hablemos de este expediente práctico propuesto. Me dice también el borrador será solo aplicable a las concesiones de alquiler, es decir, rent concession, que cumplan con los siguientes criterios. Párrafo 46b de ese borrador 2020 número 2 que ha propuesto el Consejo. Es decir, que para yo poder tener esta elección propuesta, no es tan así tan fácil, ¿no? Debo cumplir con los criterios de ese 46b. Entonces, miremos cuáles son esos criterios del 46b. El expediente, las concesiones elegibles son párrafo 46b de la propuesta, ¿no? Olvido de la propuesta. El expediente práctico, es decir, ese alivio, esa exención opcional que brinda la propuesta o que trae la propuesta, solo se aplicará o solo se aplicaría si. Entonces, vamos a mirar este otro esquema. Este es el principal cambio que está proponiendo el Consejo y se encuentra en ese 46A, ¿sí? Y acá la exigencia o los requisitos que debe cumplir en el 46B. Entonces, la primera pregunta, para poder cumplirlo, fíjense, el expediente práctico propuesto solo se aplicaría si la concesión es una consecuencia directa de la pandemia COVID-19. Entonces, vayamos con esta primera flechita. Si no lo es, no es la concesión que se está otorgando, no es una consecuencia directa de COVID-19, entonces la concesión que se otorgó no es elegible para el expediente práctico, ¿sí? Y se debe entonces evaluar como una modificación del arrendamiento, ¿sí? Primera pregunta para ver si cumplo con los requisitos del 46B. El expediente práctico propuesto solo se aplicaría así. Entonces, la concesión es una consecuencia directa de la pandemia COVID-19. Si no lo es, entonces la concesión que se otorgó no es elegible y se debe evaluar como una modificación del arrendamiento. Si por el contrario, vamos con la otra flechita, si por el contrario, si es elegible, si por el contrario, perdón, si es una consecuencia directa de COVID-19, de la pandemia, entonces abordo la siguiente característica. Si es un cambio sustancial o un cambio mínimo en el importe que se va a pagar, es decir, la contraprestación. Y vamos otra vez con la flechita. Si es un cambio que no es mínimo, porque la pregunta está relacionada con que es la contraprestación, es decir, el cambio en el pago por el arrendamiento sustancialmente la misma o menor. Entonces, si no es un cambio que no es mínimo, perdón, si es un cambio que no es mínimo, sino que entonces el cambio es sustancial, se trata entonces como una modificación al contrato de arrendamiento. Pero entonces vamos con la otra flechita. Si es un cambio mínimo, pero si es un cambio mínimo, entonces
continúo con la próxima característica que me pregunta ahora, ¿existe alguna reducción del pago de arrendamiento del año calendario 2020, es decir, 2020, y que ahora, vamos a verlo más adelante, se ha extendido, de acuerdo a la deliberación del 15 de mayo, hasta 30 de junio de 2021? ¿Sí? Entonces, ¿existe alguna reducción? Entonces vamos con la flechita nuevamente. Si no es una reducción, de las cuotas del pago del año calendario 2020, entonces es una modificación al contrato también de arrendamiento. Pero, nuevamente, si son cuotas, ¿sí? Si son cuotas, pago del año 2020, que vencen, entiéndase, en el año 2020 y que pueden haber vencido entre los meses de febrero a junio, marzo a junio, que es el periodo en el cual nos encontramos actualmente, entonces paso a evaluar la siguiente característica. ¿Existen cambios sustanciales en otros términos o condiciones del arrendamiento? Vuelvo nuevamente. No los hay, solo se trata entonces de un cambio en las cuotas, en los pagos, bien porque se trate de un periodo de gracia o porque se van a diferir, entonces aplico el expediente práctico. La concesión es elegible para ese expediente práctico. Caso contrario, ahí está la flechita hacia allá. Caso contrario de que sí hay un cambio sustancial a esos términos o a las condiciones, entonces se trata de una modificación al arrendamiento. Entonces, de esto, este es el principal cambio, vuelvo y digo, que trae la enmienda o el Sponsor Draft o el borrador 2022 que ha emitido, cuando hablo de emitido es el borrador, ¿no? Que ha emitido o ha propuesto el Consejo del IASB. 46A, 46B. El 46 me habla del expediente práctico, la conclusión principal de este borrador, y el 46B, ese expediente práctico propuesto, solo se aplicaría si se cumple a cabalidad con todo esto. Por eso lo hemos traído, quise traerlo en este esquema. Expediente práctico, lo que estamos con la conclusión principal que trae este borrador. La propuesta entonces sugerida por el Consejo, el IASB, el 24 de abril permitirá a los arrendatarios como un recurso práctico de exención opcional no contabilizar las concesiones de alquiler que sean elegibles como si fueran modificaciones al contrato de arrendamiento. Si surgen como consecuencia, ya lo vimos ahorita en el 46B, directa del brote de COVID-19 en 2020, que se ha extendido ahora hasta 2021. Por lo que el arrendatario que realice dicha elección, entonces debe contabilizar cualquier cambio en los pagos de arrendamiento derivado de estas concesiones de brote de COVID-19 como un pago variable. Entiéndase, ese párrafo 38 de la NIT 16, ganancia o pérdida en los resultados. Seguidamente, acá brevemente, vamos a mirar esta etapa actual que inició el 10 de abril del año 20, donde el Consejo emitió un material educativo acerca de la contabilización de las concesiones que estaban relacionadas con COVID-19 en la aplicación de la NIT 16. Luego de ese 10 de abril se pasó al 24 de abril, donde el Consejo ya publica este borrador del que estamos tratando. Vuelvo y digo, son dos párrafos, 46A, 46B, que lo acabamos de ver en estos esquemas, porque los otros dos párrafos, uno es fecha y el otro es transición.
Entonces, el 24 de abril, el Consejo, el IASB, publica un borrador de exposición y propone enmendar la NIS 16 para que sea más fácil para los arrendatarios contabilizar estas concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19. Estuvo abierto durante un periodo de 14 días para comentarios y la fecha límite para recibir esos comentarios fue el 8 de mayo, ya pasó hace unos días atrás, se recibieron 111 cartas, ¿sí? Y el 15 de mayo, es decir, el viernes, el Consejo se reunió para analizar las concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 en una sesión complementaria del Consejo. También el Consejo ha dicho que espera el 28 de mayo emitir ya en definitivo la enmienda a la NIS 16, a la IFRS 16. Ya vamos a ver más adelante un caso, ¿sí? Un caso para que miremos esto. El párrafo C1A del borrador 2022 me habla de la fecha de vigencia. Entonces me dice que esta propuesta, que está en el 46A y 46B, el IASB propone que un arrendatario la aplique, esa modificación, para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de junio de este año 2020, pero también ha dicho que se permite su aplicación anticipada. Y el párrafo 20A es el que se refiere a la transición. Entonces vuelvo y digo, el borrador trae 46A, 46B, el párrafo C1A y este 20A, que es ya la transición, y donde establece que un arrendatario aplicará las concesiones de alquiler relacionadas con el COVID-19 de forma retroactiva. Es decir, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de esa modificación como un ajuste en los saldos iniciales del patrimonio. Ganancia acumulada, otra cuenta del patrimonio. Es decir, ejemplo, una compañía con cierre de año, porque también esto aplica para los anuales y los intermedios, una compañía con cierre de año 31 de marzo puede optar por aplicar las modificaciones en el periodo anual que comienza el 1 de abril 2020, si fuese ese su corte, ¿no? En cuyo caso la compañía deberá cuantificar el impacto de las modificaciones que hayan de enero de 2020 y reconocer este impacto en el patrimonio al 1 de enero de abril 2020. Por ejemplo, una compañía con cierre de año 31 de mayo puede optar por aplicar las modificaciones en el periodo anual que comienza el 1 de junio de 2020, cuyo caso la compañía deberá cuantificar el impacto que pueda tener de las modificaciones que puedan estar marzo-mayo, enero-mayo de 2020 y reconocer este impacto en el patrimonio el 1 de junio de 2020. Efectos sobre la información proporcional a los usuarios de los estados financieros. Entonces, aquí he traído un pequeño caso, sencillo porque vuelvo y digo, esto es un tema nuevo, esto es un tema novedoso, que habrá que esperar el 28 de mayo ya la enmienda final. Entonces, un arrendatario, acá lo que uno se pregunta es cuándo es la oportunidad del reconocimiento, ¿sí? ¿Cuándo es la oportunidad del reconocimiento? ¿De qué? De la concesión, ¿no? ¿Cuándo es la oportunidad del reconocimiento de la concesión? Un arrendatario alquila un espacio comercial a un arrendador por 5 años. El arrendatario debe pagar 150 pesos cada mes como renta anticipada. Eso sería 1.800 al año, es decir, 150 por 12 meses. En marzo de 2020, el gobierno decide que el arrendatario cierre su tienda debido a o cierre su negocio debido al tema de COVID-19. El 30 de abril de 2020, el arrendador acuerda reducir la renta en un 73% para los meses de mayo y junio. El arrendatario aplica el expediente práctico, que esto es lo actual, no lo que tenemos. El arrendatario aplica entonces el expediente práctico propuesto a la concesión sobre alquiler.
El arrendatario, por consiguiente, contabiliza el cambio en el pasivo por arrendamiento de acuerdo con la guía que ya hemos dicho sobre pagos por arrendamiento variable que está en el párrafo 38 del ANIS 16. Eso es lo actual, lo que dice el borrador, ¿sí? Entonces él aplica el expediente práctico y lo contabiliza de acuerdo a ese párrafo 38 como un pago variable. Entonces la pregunta que surge es ¿cuándo el arrendatario, ajusta el pasivo por arrendamiento y refleja la reducción en su resultado, entiéndase en su ganancia o pérdida? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo el arrendatario ajustaría ese pasivo? ¿Sí? Por el arrendamiento, reflejando la reducción en resultado. Entonces hay dos enfoques o perspectivas, o no es que hay dos, es lo que se puede ver en estos momentos. Dos posibles enfoques, dos posibles perspectivas, habrá que esperar una emisión final. Perspectiva A. El pasivo por arrendamiento se vuelve a medir el 30 de abril de 2020. ¿Por qué? Porque el 30 de abril el arrendador es donde acordó reducir el alquiler, la renta, la cuota en un 73% por los meses de mayo y junio. ¿Sí? Entonces el descuento sería, vuelvo y digo, el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir el 30 de abril de 2020, fecha en que el arrendador acuerda reducir el alquiler, la renta durante estos 2 meses, mayo y junio. Y el descuento entonces sería 110. Si usted agarra 150 y le saca ese 73%, le va a dar esto, lo multiplica por los 2 meses, mayo y junio, me da 220 pesos. 220 pesos, ¿sí? Entonces, ese es el efecto, esta es la variación. Entonces, ahora vamos a mirar lo otro que está en el literal A del 46B que me pide como requisito, ¿no? Entonces, 1.800 pesos el año por los 5 años del contrato, eso me da 9.000 pesos, ¿sí? Y cuando yo voy y evalúo la variación de 220 pesos en relación a los 9.000 pesos, eso me da un 3,7% y podemos tal vez deducir que no es un cambio sustancial como uno de los requisitos que trae el párrafo 46B, literal A, que vimos a través del esquema, ¿sí? No es un cambio sustancial. Y como no es un cambio sustancial, porque es un 3,7% del monto absoluto total de 9.000 pesos, que es el contrato, entonces aplico el expediente práctico. La otra perspectiva sería el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir el 1 de mayo de 2020 por la reducción del 73% en la renta, en el alquiler, en la cuota de mayo, y se mide nuevamente el 1 de junio de 2020 por la reducción del 73% en la renta o el alquiler o cuota de junio. Esas, digamos, son dos perspectivas, dos enfoques, pero vuelvo y digo, hay que esperar la emisión final de la enmienda, ¿sí? Entonces quería compartir con ustedes este caso básico, muy sencillo para mirar este tema. En el párrafo FC7 de la enmienda, usted encuentra 3 hipótesis que el Consejo ha dicho que considera sería la contabilización de los cambios en los pagos por arrendamiento aplicando el expediente práctico o la solución práctica para 3 tipos de situaciones. Esto lo encuentran en el párrafo FC7, vuelvo y digo, del proyecto de norma. La primera hipótesis es, se produce una extinción definitiva de los pagos de ese periodo por una condonación o renuncia de los pagos por arrendamiento y se contabilizaría como un pago por arrendamiento variable, como ya hemos dicho, aplicando el párrafo 38 de la ANIS 16. Entonces, en este caso, digamos, el arrendatario reconoce durante el periodo de 3 meses una reducción del pasivo y un ingreso en los resultados, ganancia o pérdida, por 600, supóngase que cada mes, como estamos hablando de 3 meses, cada mes es de 200 pesos. 200 por 3 me da 600. Por otro lado, él sigue reconociendo los gastos financieros de 90. Hipótesis 2, que
FC7. No se producen pagos durante ese periodo, pero posteriormente, de junio, supóngase agosto de 2020, otro periodo, los pagos se incrementan proporcionalmente en 400, es decir, la mensualidad o la cuota de 200 y lo voy a incrementar en 200 más, porque durante ese periodo no se produjeron pagos. Entonces, los pagos se incrementan proporcionalmente a 400 en cada mes. En su lugar, cambia, digamos, solo el calendario de los pagos individuales y se aplicaría el párrafo 36B de la NIF 16. En este caso, entonces, no se reconoce ningún ingreso, no se afecta el resultado de marzo a mayo y solo se reconocen los gastos financieros por 90. Posteriormente, de junio a agosto, se reconoce la reducción de ese pasivo por 1.200, es decir, 400 por 3, a medida que se pagan los importes a ese arrendador. ¿Sí? Entonces, 1.200, vuelvo y digo, para reducir el pasivo, los 400, porque se ha incrementado proporcionalmente en 200, por los 3 meses. Y una tercera hipótesis que el Consejo considera sería la contabilización de los cambios en los pagos por arrendamiento, aplicando este expediente práctico. Entonces, no se producen pagos en el periodo, pero posteriormente, de junio a agosto de 2020, los pagos aumentan, bueno, en 160, partiendo de que acá, digamos, es 200, ¿no? Es 200, bueno, aquí no ajusté, supóngase que acá es 200. Entonces, en este caso, de marzo a mayo, se reconocería un ingreso por 40 por 3 serían 4 por 3, 12, 120, se reconocería un ingreso por 120, tengo que ajustar acá, me disculpan, no ajusté aquí, por 120, y se sigue reconociendo el gasto financiero por 90, y posteriormente, de junio a agosto, se reconoce una reducción en el pasivo de, si estamos hablando de que es 200, serían 160 por 3, y 160 por 3 me daría 480. Y si son 400, entonces me daría, serían, si lo sigo, si supóngase que aquí no están los 200, sino 400, que era como lo venía trabajando en las hipótesis anteriores, entonces la reducción sería 4 menos los 80, eso serían 320, que es lo que me parece ahí, y 320 por 3 me da los 960. Ahí, bueno, luego ajusto allí ese valor, ¿sí? Entonces, estas son las tres hipótesis que plantea en el párrafo FC7 el Consejo de cómo se consideraría la contabilización. El párrafo 60 de ese proyecto, pasando a divulgaciones, me dice que un arrendatario que aplique el expediente práctico del 46A, del esquema que vimos, revelará ese hecho, es decir, debe revelarlo. Y se requiere que las empresas divulguen información sobre el efecto que los arrendamientos tienen en su posición financiera, en el desempeño financiero y los flujos de efectivo, incluida información sobre pagos reales reconocidos como ingresos, gastos en el periodo, de acuerdo a párrafos 16, 51 y 89. Abordando un poco digamos, los temas actuales en la reunión de mayo de 2020, ¿qué ha dicho el Consejo en los horarios y las nuevas deliberaciones? Porque seguimos hablando tentativo, la enmienda está para el 28, pero hasta ahorita es tentativo, decidió finalizar la propuesta de proyecto de norma con los siguientes cambios. Es decir, el 15 de mayo, el viernes, el Consejo tomó esta decisión. Bueno, hagamos los siguientes cambios en la propuesta, en este proyecto de borrador, y finalicemos de esta manera. Me disculpan. Extender la fecha límite para incluir concesiones de alquiler que reducen los montos originalmente adeudados ahora hasta el 30 de junio de 2021. Antes era 2020, el Consejo ha hecho este cambio y ha dicho, bueno, vamos a extender la fecha límite para considerar todo aquello que sean concesiones de alquiler, rent concession, y que reduzcan montos originalmente adeudados hasta el 30 de junio de 2021. También ha dicho exigir a los arrendatarios que apliquen
el expediente práctico del 46A, que también divulguen los cambios en los pagos de arrendamiento que van a reconocer, que se reconocerán en los resultados, ganancias, pérdidas. Y especificar que los requerimientos de revelación del párrafo 28F de la NIS 8, la norma que habla de políticas contables, cambio de estimaciones contables y corrección de errores, no se aplican en la aplicación, valga la redundancia inicial, de estas modificaciones. ¿Qué también ha dicho el Consejo en esa reunión del 15 de mayo? Los 14 miembros del Consejo confirmaron que están satisfechos de que el Consejo haya cumplido con los requisitos del debido proceso aplicable para comenzar el proceso de votación de la enmienda a la NIS 16, ¿sí? De los literales A a C que vimos en la diapositiva anterior. Y algo que acá resalto es que ninguno de los miembros del Consejo indicó que tiene o que tuvo la intención de disentir de la enmienda a la NIS 16. ¿Qué quiere decir esto? Que la enmienda es un hecho, ¿sí? Ninguno de los 14 señores dijo, no, desistamos de esto. Es decir, el 28 de mayo amaneceremos con una nueva enmienda a la NIS 16. Un nuevo reto, un nuevo desafío. Esto es lo que es el párrafo 28 de que hablaba ahorita por allá, que el Consejo ha exigido, ¿no?, especificar que los requerimientos de revelación no se aplican en la aplicación inicial de las modificaciones. ¿Qué dice ese 28F de la NIS 8? Requiere que una entidad que inicialmente aplica una norma o enmienda revele en la enmienda, en la medida de lo posible, el efecto de adoptar la norma o la enmienda en cada partida del estado financiero. Y si la NIS 33 de ganancia de corporación es aplicable a esa entidad para la ganancia por acción, tanto básica y diluida, para el periodo actual y cada periodo anterior presentado. Entonces el Consejo ha dicho, miren, este 28F no será de aplicación en la aplicación inicial de estas modificaciones. ¿Qué ha dicho también el Consejo en su reunión del 15 de mayo? Ha dejado claro que no toma o no va a abordar medidas en respuesta a los comentarios que tal vez recibieron sobre la contabilidad del arrendador. Es decir, acordó no proporcionar ninguna exención para los arrendadores. Los 14 miembros del Consejo también estuvieron de acuerdo con esa decisión. Y el próximo paso que se espera, como ya les he venido comentando, es que se planea emitir la enmienda de la NIS 16 alrededor, ha dicho el Consejo, del 28 de mayo, es decir, la próxima semana. De todas maneras, en el párrafo FC3, que se llama antecedentes de este proyecto de borrador, usted encuentra razones de donde en este proyecto de enmienda el Consejo dice por qué porque en esta propuesta no aborda la contabilidad del arrendador. El Consejo considera que no se espera que los arrendadores afronten los mismos problemas prácticos que los arrendatarios al contabilizar las reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19. Ahí pueden encontrar más argumentos en ese párrafo FC3. El Consejo cree que los arrendadores contarán con sistemas adecuados para abordar las concesiones de alquiler y que la contabilidad de modificaciones es relativamente sencilla para ellos. Parten de la base de que ellos vienen trayendo la misma contabilización del anterior estándar NIS 17 y que el NIS 16 tuvo, digamos, un impacto significativo fue desde el punto de vista del arrendatario y no el arrendador, porque no se modificaron los requisitos de la NIS 17 para el arrendador. La modificación fue de requisitos fue para el arrendatario. Esa es otra de las razones que ellos, digamos, plantean allí en ese proyecto de borrador. Y en el caso de una disminución en el alquiler de arrendamiento durante el periodo de tiempo, para el caso de los arrendamientos operativos, el arrendador entonces deberá efectuar un recálculo de los ingresos por arrendamiento a lo largo del plazo restante o el periodo restante de ese acuerdo, ¿sí? Otras consideraciones que tal vez tenga que deban tener en cuenta los arrendadores, deberán considerar si las cuentas por cobrar de arrendamientos operativos están deterioradas, deberán considerar si los activos subyacentes medidos al costo están deteriorados,
deberán considerar si los activos subyacentes medidos a valor razonable, por ejemplo, las propiedades de inversión, medidas a valor razonable, se encuentran medidas de manera apropiada. Bueno, son las 9:03, prácticamente muy exacto, unos minuticos de más. Esto era lo que quería plantear, traer para ustedes, todo este tema novedoso que está planeando el Consejo, el IASB, de enmendar la NI 16, donde tendremos un nuevo reto, un nuevo desafío. Quería saber si hay alguna inquietud, hay alguna pregunta que quieran hacer. Digo, este es un tema novedoso donde todos vamos a aprender de este nuevo, como ya he dicho, reto o desafío. Mientras ahí miran si hay alguna inquietud o algún comentario. Pero, bueno, voy a saludar rápidamente a las personas que están conectadas de Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Alicante, España. Un saludo muy especial a la gente de Alicante, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Venezuela. Muchas gracias a todos por estar desde temprano en este conversatorio, llamémoslo así. Y también saludos a la gente de Colombia, ¿no? Por supuesto, también la gente de Colombia. Entonces, voy a preguntar, quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Diego, no veo nada, ¿no? No veo preguntas, no veo inquietudes. Sí, hay varias preguntas. ¿Alcanzas a ver el panel de preguntas, Omar? Bueno, te voy a decir algo, realmente no me aparece. No lo veo. Ok. Si quieres, ¿cómo hago para verlas? ¿Puedes entrar un segundo? Sí, un equipo. Yo te las habilito en pantalla. Puedes entrar un segundo a mi computador para que me las muestres, o sea, para verlas desde acá. Ok. Ahí te di a aceptar. No están, ¿cierto? Sí, es un momentico. Listo, ¿cómo está? Pero son muchas, no, voy a leer las que puedo porque son bastantes, realmente. No imaginé. Hacia abajo. ¿De dónde? De aquí. Bueno, tenemos acceso a la diapositiva. Sí, creo que sí van a tener acceso a la diapositiva. Voy a abordar las que puedo, ¿no? Agradecimientos. Preguntan por acá, hola, desde Panamá.
en el caso de las aerolíneas, ¿cómo se manejarían los contratos de arrendamiento de los counter en aeropuertos? Muchos han sufrido cambios por modificaciones en contratos y otros en los pagos y plazos, todo a consecuencia del COVID. Bueno, para responder a esta pregunta, lo que hemos conversado, tengo fíjate que me estás planteando que han sufrido modificaciones por temas de contrato y temas de plazos y pagos, ¿no? Como consecuencia de COVID-19. Entonces, hay que evaluar este expediente práctico para abordar el alivio opcional que la NIS 16 está planteando para el arrendatario, ¿no? Vuelvo y digo, si son arrendatarios, obviamente el sector aeronáutico también se ha afectado y estos temas de bienes inmuebles o bien tienen su afectación. En este caso estamos hablando desde los counter, que son los counter, entendería yo que es el mueble, ¿no? El equipo que está allí. Si la pregunta es si tengo que ir a mirar el tema de esta enmienda, si me puedo acoger a esa enmienda, entendería que sí. Para el caso de Colombia, esta enmienda, ¿cómo aplicaría? Mira, lo que te puedo responder es que esperar que la enmienda se finalice, se emita. Una vez que se emita el 28 de mayo, seguramente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Hacienda van a tener algunos días para digerirla, para mirarla y seguramente lo más probable es que se emita un decreto que trate este tema de su aplicación para Colombia. O sea, es lo que veo rápidamente que pues es lo que va a ocurrir o lo que va a pasar, ¿sí? Porque va a salir un decreto, eso tenlo seguro, va a salir un decreto a raíz de esta enmienda una vez ya queden firmes. Sería inmediata su aplicación. Entendería que sí. Como respuesta a esa pregunta, entendería que sí, vuelvo digo, porque lo más probable, lo que yo visiono, que espero y es lo que considero que va a pasar, es que el Consejo Técnico de la Constitución se emita y van a emitir un decreto para su aplicación y sería de forma inmediata, ¿sí? Vuelvo digo, habría que esperar en la final de mayo y lo que establezca el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Permiso que va a ser. Hola, he escuchado que hay un nuevo marco conceptual. ¿Es así? En caso de ustedes realicen algún webinar sobre esto, sí, sí hay un nuevo marco conceptual, el nuevo marco conceptual que comenzó 1 de enero de 2020. Y bueno, entonces vamos a agendarlo, ya que no teníamos en mente, porque como estamos con todos estos temas de los impactos en COVID-19, pero bueno, vale la invitación a hacer un webinar con respecto al nuevo marco conceptual. Lo tendremos allí para nuestra agenda. Nos van a hacer llegar el material, sí. No es necesario. Gracias. Bueno, saludos. Voy a hacer un paréntesis acá para darle la gracia. Gracias por la amplia exposición. Le escribo desde Costa Rica. Bueno, saludos a la gente de Costa Rica. Podría ser, nos preguntan desde Costa Rica, posible que nos pasen esta presentación para estudiarla. Por supuesto, así va a ser. Se le va a enviar a la gente de Costa Rica. Saludos. Bueno, por acá hay una pregunta interesante de un colega respetado, por cierto, él. Efecto de impuestos diferidos. Él pregunta efecto de impuestos de renta diferido. No te voy a responder con la mayor sinceridad. No, en mi caso no he tenido, no he pensado en eso todavía. No he pensado en eso todavía. Voy a revisar el tema en la parte tributaria y en la medida de lo posible, ahí dejé mi correo, podrían preguntar,
podría hacer esta pregunta a mi dirección de correo y con gusto, una vez la evalúe, la mire, la estudie, te doy respuesta, ¿sí? Entonces, para dar la atención al colega, un colega muy respetado entre nosotros, que hace esta diferido, que hay impacto de impuesto de renta diferido. Otra pregunta. Cordial saludo, el colega, bueno, este es el colega Juan Carlos Leighton, un saludo para ti también, Juan Carlos. Juan Carlos Leighton, un colega muy respetado acá en la comunidad contable nuestra, que es, por cierto, quien hace la pregunta de si genera efecto de impuesto de renta diferido. Además de las enmiendas a la IFRS 16 y a la IFRS 9, ¿se sabe si el Consejo planea crear más enmiendas dada la situación actual de pandemia? Bueno, es una pregunta que yo no podría responder porque no estoy en el BOAR, no estoy en el Consejo y no sé qué están pensando los 14 miembros. Hasta ahorita se habla de la enmienda a la IFRS 16 y un material educativo que salió para IFRS 9, instrumento financiero. Gracias, excelente la información. Bueno, gracias a ti también, Karina. Agradecemos un webinar sobre deterioro de cartera. Bueno, les cuento que ese webinar de deterioro de cartera fue la semana pasada. Lo dictó mi compañera, mi colega Diana Chocontá. Entonces, Johan, ¿qué te puedo decir? Te lo perdiste, ¿no? Claudia Peñuela, gracias, Omar. Bueno, gracias a ti también, Claudia. Buen día. En caso de tener una disminución en el canon desde marzo y abril, ¿qué se puede hacer para estos meses? Bueno, vuelvo y digo, si soy arrendatario, entonces evaluará en los esquemas del 46A al 46B y esa reducción del canon, ahí creo que planteé 3 escenarios posibles que el párrafo FC7 de la NI 16, el BOAR considera sería tal vez la contabilización. Entonces tendría que irme yo a mirar si soy una concesión elegible, y si soy elegible porque cumplo con el 46B, entonces aplico el expediente práctico, y como aplico el expediente práctico, entonces voy y miro cuáles son hasta ahora lo que ha planteado el Consejo, el BOAR, en ese párrafo FC7, lo que sería tal vez la posible contabilización. Esa es mi respuesta para esta pregunta. Excelente tu presentación, Omar. Felicitaciones de Chile. Saludos también entonces, Chile. Muchas gracias por tus comentarios a la gente de Chile. Gracias a ustedes por tan amables palabras. Saluda a tu colega Lice. Saludos, Lice. Un abrazo para ti. ¿Pueden, por favor, hacerme llegar a mi correo las memorias? Lo han preguntado mucho. La respuesta es sí. Ahí dejaron el correo. Listo, voy a tomar tu correo para enviarla. Y bueno, la última pregunta, abordé todas las preguntas, quiero que sepan los que están escuchando todavía, todas las preguntas las he abordado. La última pregunta, bueno, no es una pregunta, es muchas gracias por todo, Omar, excelente explicación. Y bueno, vuelvo y digo, saludarlos a todos. Gracias a ustedes por permitirme compartir este ratico. Es un desafío, es un reto, para mí también es un reto, un desafío. Estoy aquí alentándome, lanzándome a este abismo con ustedes de lo que es este borrador o esta exposición, y es un tema donde todos seguramente vamos a aprender de este nuevo reto. Hola Omar, un saludo de Alicante, España. Excelente tu aporte, importante tema en estos tiempos. ¿Cómo se visualiza esta norma en los contratos de arrendamientos de renting vehículos? Bueno, habrá que evaluarlo también. A mi colega que me saluda desde Alicante, España. Un abrazo para ti también. Excelente explicación, muy acertada en todo esto que está pasando desde Colombia. Bueno, ese fue el último comentario. Creo que son las 9:18. A la pregunta del impuesto de renta diferido, me comprometo a evaluar este tema con el colega. Me comprometo con el colega a revisarlo. ¿Sí? No me gusta lo que todavía no he pensado, digámoslo así. Ahorita estoy pensando en la enmienda, pero lo que todavía no tengo en mente, no me gusta soltar respuesta así a la ligera.
Muchas gracias a todos. Abordé, vuelvo y digo, todas las preguntas que me hicieron. Y un cordial saludo para finalizar. Muchas gracias.